Bueno, hoy 11 de octubre le damos la bienvenida a todas las personas que están presentes y a quienes nos van a ver posteriormente en el Zoom de Guía Colombia. En nombre del Consulado General de Colombia en Houston, del programa Colombia nos une y del programa social Guía Colombia, les damos la más cordial bienvenida. Este es un encuentro de capacitación, de crecimiento, de mejoramiento, cuyos contenidos buscan impactar positivamente la vida de toda nuestra comunidad, de nuestros compatriotas colombianos, de nuestros hermanos latinos, de nuestros hermanos hispanos, que de una u otra manera nos encontramos aquí en los Estados Unidos. El tema de hoy, muy interesante, el Código del Bienestar Financiero. Y la invitación especial es para recibir información básica sobre cómo construir planes de protección y de crecimiento para poder gozar de un bienestar financiero, especialmente en aquella etapa de la vida cuando más lo necesitamos, que es el momento de la jubilación. Pero también vamos a hablar de la importancia de la protección de nuestro patrimonio, de nuestros activos, de la transferencia del riesgo y de algo muy importante que tiene que ver con la toma de decisiones financieras, que es cómo protegemos a nuestra familia ante situaciones de emergencia financiera. Comencemos diciendo que toda decisión financiera impacta en nuestra vida, positiva o negativamente. Y hay algunas variables que van a jugar un papel muy importante en ese proceso. Una de esas es el tiempo. Pero para irnos a la práctica, les voy a proponer que hagamos un ejercicio. Entonces, si me permiten, voy a abrir aquí un documento. Está en una hoja de Excel. Posteriormente, ustedes lo van a poder realizar en una plataforma de simulación que tenemos y que hemos preparado para ustedes en la página de Guía Colombia. Entonces quisiera confirmar, voy a ampliar un poco aquí, quisiera confirmar que todos están viendo la información. Si alguno me escribe, por favor, o abre su micrófono para confirmarme si están viendo la hoja que dice el tiempo es dinero. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces, solo vamos a empezar a cambiar algunos datos. Claro, esos datos están relacionados con toma de decisiones estratégicas en nuestra vida. Entonces, vamos a permitirnos poner aquí. Vamos a pensar, tal como está planteado en el ejercicio que ustedes ven en pantalla, vamos a pensar en una persona de 20 años, en una persona que aunque tiene 20 años, piensa en el futuro. Una persona que dice estratégicamente, ha asistido a cursos de educación financiera, sabe la importancia y la relación entre el dinero y el tiempo, piensa en el futuro suyo y de su familia. Entonces, es una persona que con 20 años eh, tiene un ingreso anual, que lo vamos a simular. Vamos a escribir, por ejemplo, $50,000 de ingreso anual. Esos $50,000, que es una de las invitaciones que nosotros hacemos en estos procesos de formación, deben ser sumados contando los ingresos principales por la actividad que realicemos, pero también los ingresos por alguna actividad secundaria o inclusive los ingresos extra. Es decir, que si en algún momento recibí un dinero que no esperaba, realicé una actividad que no forma parte de mi actividad laboral principal, porque hice una venta, porque hice una referencia de alguien y recibí alguna comisión, etcétera, etcétera. El valor que vamos a ubicar aquí, evidentemente va a ser el valor
del total de los ingresos anuales que proyecto yo para un determinado año. Comencemos con este valor de 50.000. Ok, quisiera que me confirmaran si todos están viendo el cuadro de Excel que estoy proyectando. A ver, regálame un segundo. Ok, perfecto. Entonces, eh, soy una persona que tiene 20 años y que estimo que para el próximo año o en este año estoy recibiendo $50.000, pero empiezo a decidir la seguridad financiera futura. Sabemos que para decidir cómo quiero vivir la felicidad financiera, la seguridad financiera futura, pues debo elegir un porcentaje. Voy a escribir solo, por ejemplo, que va a ser la base de mis ahorros y la base del crecimiento de mi dinero a futuro. Voy a escribir 10.000, perdón, 10%. Eso quiere decir que he decidido destinar un monto anual de $5.000 para construir mi seguridad financiera futura. ¿Por qué yo debo construir mi seguridad financiera futura hoy? Porque hoy es cuando tengo la oportunidad de trabajar, hoy es cuando tengo la oportunidad de tener unos ingresos, hoy aún tengo salud, hoy aún no tengo ningún impedimento ni ninguna discapacidad, hoy todavía tengo la energía, los conocimientos, las habilidades y destrezas que puedo poner para generar riqueza. Mañana no lo sé y como el mañana nos trae cierta incertidumbre, por eso me preparo para tener una seguridad financiera futura. No podemos pensar de pronto que a los 40 años, a los 50 o a los 60 tengamos la misma energía, la misma vitalidad, el mismo estado de salud o inclusive las mismas oportunidades que tenemos hoy. Pero como las tenemos hoy, desde hoy las vamos a construir. Ok, entonces en esta columna de monto anual damos cuenta que si elegimos un 10% de mis ingresos para construir mi seguridad financiera futura, eso quiere decir que más o menos estaríamos hablando de $417 mensuales que vamos a destinar para la construcción de esa seguridad financiera futura y vamos a utilizar un instrumento financiero que nos vaya a ayudar. Si lo llevamos en términos de días, pues quiere decir que estamos destinando $13.9 diarios para construir mi seguridad financiera futura. Probablemente algunos nos demos cuenta que esos $13 a veces se nos van en algunas compras, en algunos gastos de ciertos artículos que probablemente no sean tan necesarios y vitales dentro de nuestra economía. Pero bueno, son $13.9, que si no los tengo, probablemente entonces podría recurrir a otras fuentes de ingreso que me permitan tener $14, $15 promedio mensuales, diarios, para poderlos destinar a mi seguridad financiera futura. Alguna persona me decía, no, es que 5.000 son bastante para mis ingresos. Entonces decía, bueno, pues vamos a apuntarle a otros tipos de ingresos adicionales, a otras fuentes de ingresos adicionales que me permitan entonces no contar con 50, sino con 55 y vamos a destinar de todas maneras esos 5.000. Lo que quiere decir que si ponemos aquí los 55, pues entonces ya no vamos a destinar el 10%, sino vamos a destinar el 9%, por ejemplo, que me darían esos $5.000, pero tendría que buscar fuentes adicionales de ingresos. La economía actual ha cambiado y nos permite no solo que tengamos la fuente de ingresos principal, ya sea que seamos emprendedores, ya sea que seamos empleados en una organización y estemos cumpliendo las 40 horas, pero adicionalmente por Internet o otras plataformas o otras formas de generar ingresos nos van a permitir contar con ese dinero extra pero que al final me aseguren que tengo la posibilidad
de destinar un monto específico anual para construirme seguridad financiera futura. Ok, si seguimos en la misma dinámica, estaríamos diciendo que vamos a destinar $413 mensuales o 13.8 diarios para construir mi seguridad financiera futura. Este instrumento, este ejercicio está basado en un instrumento financiero y estimado a una tasa de crecimiento del 5.5% durante los siguientes años. Ahora quiero que veamos esta fila que dice periodo GED, que es básicamente periodo de gestión estratégica del dinero. Es decir, es una meta financiera que yo me he propuesto. Y es que esa disciplina de ahorrar, de guardar, o mejor, de invertir esos $13.8 diarios, esos $413 mensuales, o esos $4.950 mensuales, anuales, lo vamos a hacer durante un periodo de tiempo, de manera disciplinada. En nuestro ejemplo, pusimos 20 años. Es una persona que tiene 20 años, estamos hablando del ejemplo de una persona que tiene 20 años y dice, voy a hacer este ejercicio de construirme seguridad financiera futura durante 20 años. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer este aporte, ¿cierto? Para mi seguridad financiera futura durante 20 años, es decir, hasta que yo tenga la edad de los 40 años. ¿Ok? Estipuló que hasta los 40 años va a ingresar este dinero. Y aquí viene un componente que es un factor clave del tiempo ese dinero y cómo ciertos porcentajes marcan la diferencia. Vamos a proponernos que cada año vamos a incrementar el porcentaje que estoy ahorrando cada año. Es decir, este año voy a ahorrar 4.950, los voy a invertir en la cuenta que se llama Seguridad Financiera Futura, pero al siguiente año voy a incrementar el 5% de ese valor, el 5% de los 4.950. Y al siguiente año, eso me da un valor, una cifra. Y al siguiente año voy a incrementar el 5% y así lo voy haciendo una corrección de mis aportes para la seguridad financiera futura cada año. Al final del periodo de los 20 años, es decir, cuando tenga 40 años, podré haber llevado a mi cuenta de seguridad financiera futura alrededor de $163.676, que en el instrumento financiero correcto podríamos pensar que si eso lo guardo para mi jubilación a los 65 años, por ejemplo, cuando ya decido retirarme, podría estar contando con alrededor de $1.000.000 en mi cuenta de seguridad financiera futura. $13 diarios pueden marcar la diferencia para mi retiro, para la edad en donde yo puedo obtener el beneficio, ¿cierto? Y puedo vivir una vida diferente. Claro, es posible que yo no espere hasta los 65, es posible que a los 60 años yo ya quiera retirarme, entonces el valor que tenga sumado, ese es un valor con que cuento, que me va a ayudar para hacer inversiones, que me va a ayudar para hacer una diversificación de ese crecimiento que ha tenido mi dinero. Si la esperanza de vida, y es solo un ejemplo, si la esperanza de vida de esta persona llegara hasta los 65 años, pudiéramos decir que entre los 65 y los 85 años, si lo queremos distribuir de esa manera, en promedio tenemos 20 años para disfrutar de un ingreso de $52.665. Pero recuerden que yo a los 40 dejé de aportar porque decidí que mi periodo de gestión estratégica del dinero solo lo iba a hacer durante 20 años. Es decir, que solo aporté hasta cuando tenía 40 años y de ahí en adelante no seguía aportando. Ahora, me doy cuenta que el dinero siguió creciendo utilizando el instrumento financiero adecuado, al cual voy a hacer referencia más adelante, y voy a tener una suma muy interesante
que me va a permitir ahora sí decir cuál es mi fondo de seguridad financiera futura, que se puede sumar a otras estrategias financieras que tenga, que se puede sumar al monto que tenga de retiro de la seguridad social y a otras inversiones y a otro tipo de actividades financieras que probablemente vaya realizando desde mi edad de los 20 años hasta los 40. Aquí entendemos y vamos a entender la variable tiempo en relación con el dinero. ¿Qué pasa cuando esta persona dice y entiende la dinámica del crecimiento de su dinero para crear su fondo de seguridad financiera futura? Esta persona pudiera decir, no, no voy a aportar 20 años, yo voy a aportar durante 30 años. Tengamos en cuenta el número anterior. Para mi jubilación a los 65 años tendría $1.000.000, 1.053.000. Pero si yo decido que puedo aportar porque aún estoy en una edad de producción, de mucha actividad, de crecimiento y prosperidad económica, pues entonces voy a sumar 30 años y es en cuenta que la diferencia va a marcar que a los 65 años podría tener un fondo de retiro de seguridad financiera futura de 1.543.000, $500.000, al sumar el mismo aporte de $13.8 diarios, de $413 mensuales o $4.950 al año en un instrumento financiero que nos permita este crecimiento. Además de eso, un instrumento financiero regulado, por supuesto, por el gobierno, o un fondo que evidentemente me protege de pérdidas, de cualquier tipo de pérdida de capital, porque va a tener un techo cero, un piso cero, perdón, y que además de eso me va a garantizar unos valores. ¿Y qué tal si decimos, aunque este lo veríamos con cada caso particular, que esta estrategia de crear una cuenta de seguridad financiera futura, además la podemos realizar con una estrategia con impuestos, con deducción de impuestos? Pues sería algo extraordinario, porque podemos decidir cuál va a ser mi estrategia. Si hacemos deducción de impuestos antes o hacemos deducción de impuestos después. Pero vamos a ahondar sobre el tema. Para entender un poco la dinámica de el tiempo es dinero, recordemos que estamos haciendo la simulación de una persona que tiene 20 años. Otra persona que ya no tiene 20 años, que inició y tomó su decisión un poco más tarde, pero aún joven, dice, voy a utilizar la misma estrategia. Yo también tengo un ingreso de 55.000, voy a dedicar el 9% de ese ingreso para crear mi fondo de seguridad financiera futura. Y también lo voy a hacer durante 30 años. La persona de 20 años, recuerden, para su fondo de jubilación tendría 1,5 millones. Esta persona comienza a los 30 años. Voy a cambiar aquí el dato de los 30 años. Su fondo de jubilación sería 903.000, una cifra muy interesante también, pero diferente a aquel que comenzó a los 20 años. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre estas dos personas? La edad en la que comenzaron. No es lo mismo comenzar a crear el fondo de seguridad financiera futura a los 20 años o a los 30 o a los 40 o a los 50. Ahora, todo depende de las metas financieras que cada uno de nosotros tengamos. Si esta persona de 30 años quisiera decir, bueno, no, yo requiero un poco más, puede hacer muchos cambios, como por ejemplo, puede elegir no solo destinar el 9, sino destinar el 10%. Y puede elegir hacer un incremento de ese aporte anual, no del 5, sino por ejemplo el 10%. Es decir, el 10% de esos 5.500 que los voy a proyectar, si nos damos cuenta no va a ser mucho, pero des en cuenta la diferencia del fondo de seguridad financiera. Llegó a 2.100.000. ¿En dónde está la diferencia? Aquí. En ese valor que llamamos porcentaje Smart Money, que es el porcentaje de incremento anual que yo hago a mi seguro, ¿cierto? A mi cuenta
de seguridad financiera futura. Este valor se va a convertir en algo muy importante. Entonces, no es importante lo que ahorro, el porcentaje, ¿cierto? Pero es importante la corrección que yo voy haciendo, el mejoramiento que yo voy haciendo de mi fondo de seguridad financiera futura cada año. Es diferente un 5 o un 10%, por supuesto, mire la diferencia, pero en términos de cuánto es el 10% de 5 mil, eh, 500, son $55, ¿verdad? Que voy a agregar cada mes, este año, en mi cuenta para que pueda lograr estos resultados. Lo que nos muestran las estadísticas actualmente es que tenemos una gran problemática social, y es que un bajo porcentaje de personas se están preparando o se prepararon anteriormente o estaban listas para asumir su responsabilidad como artífices de su propio seguro financiero. Solo hasta cuando llegaron los 50, llegaron los 60 y los 75, se dieron cuenta que su dinero de ahorro en otros instrumentos, que su estrategia no era lo suficiente para poder dar un estilo y calidad de vida que ahora necesito teniendo yo 60, 65, 70 años. A la pregunta de cómo se comporta este instrumento financiero con respecto a la inflación, entonces hay dos respuestas. La primera, con este porcentaje Smart Money, yo mismo estoy haciendo corrección, por una parte, del valor del dinero a futuro, pero además de eso, los instrumentos financieros, y tal como se lo estoy mostrando, están proyectados según el comportamiento pasado de los últimos 20 años. Claro, sabemos nosotros que los resultados pasados no son garantía de los resultados futuros, pero las proyecciones futuras dan un valor sostenido que se pudiera presentar a futuro manteniendo estos valores. Pero algo fundamental es, solo voy a dar un ejemplo, ¿qué pasa si yo decido con un ingreso de 55,000 hacer la inversión para mi fondo de seguridad financiera futura del 10%, pero decido que es cero el valor de corrección que voy haciendo cada año? Dese cuenta cómo pasamos de 2 millones a solo medio millón de dólares, 549,000. Claro, es muy valioso y es una cifra muy interesante, pero el solo hecho de hacer la corrección, ¿cierto? El aporte, el aumento de ese porcentaje Smart Money cada año del 5% de lo que venía aportando el año anterior, marca una diferencia en lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Vayámonos al escenario de la persona que ya no tiene 30 años, sino que siguiendo esta misma estrategia, con los mismos ingresos de 55,000 al año, con la misma decisión del 10% y con el mismo porcentaje Smart Money de crecimiento del 5%, pero no tiene 30, sino tiene 40 años. La referencia es 1 millón, ahora vamos a pasar a 514. Aquí es donde entendemos por qué el tiempo es dinero, es decir, cuando las decisiones son tempranas y le damos tiempo al dinero para que él crezca, nuestro fondo de seguridad financiera futura pues va a generar unos cambios extraordinarios y que van a impactar la calidad de vida de las personas, especialmente al momento de su retiro. Les decía que parte de esta estrategia se puede utilizar utilizando lo que comúnmente se conoce aquí en Estados Unidos como las AIRA o las cuentas individuales de retiro, que nos permiten hasta cierto monto poder hacer un aporte, sabiendo que ese aporte entonces ahora va a tener deducciones fiscales. Por ejemplo, una persona que toma su plan de seguro médico e ingresa este valor de 55,000, el sistema le va a calcular cuánto será su prima de cobertura médica de su plan médico durante el año.
pero el plan va a cambiar si yo tengo una cuenta de inversión para el futuro porque estos gastos son deducibles. Entonces, no es lo mismo el valor de una persona, el valor del plan de seguridad y de protección médica y de salud para una persona que tiene una cuenta individual de retiro en un instrumento que se llama una anualidad, a una persona, no es lo mismo la que tiene el AIRA a la que no lo tiene, porque va a impactar en el valor, porque es un valor que, como les digo, es deducible de impuestos. Es importante entender que estos instrumentos financieros, como son cuentas para la seguridad financiera futura, hay algunas normas que se deben cumplir. Una de esas es que yo inicio y la idea es que no haga ningún retiro hasta los 59 años para no tener que pagar penalidades de retiro, aunque puedo hacer esos retiros. Pero la idea es que proyecte que mi retiro lo pueda hacer del dinero, lo pueda hacer después de los 59 años sin pagar ninguna penalidad por el retiro anticipado de estos dineros. Cada caso, por supuesto, es diferente. Cuando proyectemos la posibilidad de cómo este instrumento podría ajustarse a sus necesidades, a su presupuesto, pues tendríamos que hacer la proyección específica para cada persona. Este es un simulador pues bueno, una vez que lo proyectemos directamente con las plataformas y con las compañías con las cuales represento, pudiéramos ver cómo se ajusta para cada uno de nosotros. Volvamos de nuevo a la edad, por ejemplo, de 25 años. Si a los 25 años una persona tiene un ingreso, digamos, alrededor de 60.000. Insisto en este tema del ingreso anual. Una de las recomendaciones que hacemos en los seminarios de educación financiera es el ingreso anual no sume solo el ingreso de su actividad principal, sume también los ingresos de su actividad secundaria. Si tú tienes una actividad que te genera un dinero extra, si haces algunas actividades adicionales, todo lo que sube lo tienes que sumar como ingreso adicional porque es tu meta crear tu fondo de seguridad financiera y que esos dineros no se vayan hacia otro lado. Ahora, comúnmente las personas deciden el 10%, pero esta es una decisión particular y que se debe ajustar al control de flujo de efectivo de cada persona. El promedio está en el 10%, pero hay personas que pueden comenzar con el 5%, hay personas que pueden irse al 15%, y cuando se pone la meta del 15% dice, ok, pues tengo que incrementar mis ingresos y buscan fuentes alternas de ingreso. Ok, asimismo, es el periodo que nosotros, que llamamos periodo de gestión estratégica del dinero, es el periodo. Alguien podría decir que voy a hacer esto durante 25 años, en este caso, por ejemplo, tengo 25 años, voy a hacer esto de manera disciplinada y consistente durante 25 años, durante los 50, y de ahí en adelante no hago nada más, sino dejo que el dinero crezca. Esa sería una decisión. Pero la otra decisión es que aunque llegue a la edad de jubilación, yo puedo seguir aportando. Entonces, si esta persona de 25 años decide como periodo de gestión estratégica de su dinero otros 25, está contando con un valor de 1.200.000 aproximado si se jubila a los 65, pero él pudiera decidir otros 5 años más, por ejemplo, 30 años. Ya mire cómo pasamos a 1.400.000. Y es posible que el porcentaje Smart Money no lo deje en 5, sino que lo cambie, por ejemplo, a un 7%. Yo decido que cada año voy a incrementar mi cuenta de seguridad financiera futura en un 7% y esto va a marcar la diferencia. Se cuenta cómo pasamos de 1.431.000 de mi fondo total de seguridad financiera a si ponemos un 7%, a 1.800.000. Esto podría impactar, evidentemente, la situación de vida, de calidad de vida de muchas personas a su edad de retiro, a su edad de jubilación. Estos instrumentos se conocen como anualidades. Están
digamos, se pueden utilizar dentro de estrategias de cuentas individuales de retiro, eh, con, digamos, diferentes estrategias como el Roth Simple o como el AIRA o como el Roth AIRA. Eh, Hay diferentes estrategias que utilizaríamos de acuerdo pues a la situación y condición de cada persona, porque además de eso se puede hacer conjunto. Entonces, el esposo puede hacer, crear su fondo de seguridad financiera y la esposa puede también crear su fondo. Entonces ya son dos fondos que tiene la familia. El crecimiento del dinero, por supuesto, siempre va a estar disponible para la edad de retiro o si llegase a pasar algo con la persona, como por ejemplo su fallecimiento, los montos alcanzados, pues por supuesto que pasarán a sus beneficiarios. Entonces, en esa estrategia de crecimiento del dinero y entender cómo el tiempo es dinero, la invitación principal es darnos cuenta de cómo el tiempo va a jugar un factor importante en dos variables. Uno, la edad a la que comienzo a crear mi fondo de seguridad financiera futura, uno. Y dos, el periodo de tiempo que decido mantener esta estrategia de manera consistente y de manera disciplinada. Esos factores van a marcar por mucho la diferencia entre poder conservar, ¿cierto? Mantener, mejorar y optimizar pues el estilo y calidad de vida que yo quiero para mi futuro. Esto es un tema muy importante. Ahora, el siguiente tema que les quiero compartir está relacionado con otro tema que es también muy importante y que tiene que ver con, permítanme un segundo, voy a compartir una pantalla nueva, que tiene que ver con las estrategias de protección combinadas con las estrategias de ahorro. ¿Por qué la protección es importante? Porque hay una variable que nosotros debemos incluir en nuestra vida y esa variable se llama incertidumbre. La variable incertidumbre que está asociada al riesgo debe estar incluida en nuestra vida. Hoy, volvamos a la persona aquí, a esta persona que tiene 20 años, vamos a elegir. Si hay una persona que elige incluir la variable protección, la idea es que existen instrumentos que le permiten tomar esa decisión. Si una persona, por ejemplo, tiene 45 años, es posible que haciendo un análisis de su situación financiera diga, necesito una protección para algo, como por ejemplo sufrir una enfermedad incapacitante. Digamos que me diagnosticaron una enfermedad que ya no me permite trabajar. Aunque tenga un seguro médico, el seguro médico a mí me va a ayudar a cubrir los gastos médicos, pero ese seguro de médico no me va a reemplazar los ingresos que yo voy a dejar de percibir por estar en esa situación de enfermedad. Y si es pues una enfermedad terminal, pues mucho más. Entonces, una persona puede elegir, y dependiendo del análisis, ¿cierto?, de su presupuesto, elegir cuál es la protección que necesita en ese momento, por todas aquellas cosas que, como les digo, tienen que ver con la incertidumbre, ¿cierto? Que tienen que ver con cosas que pudieran llegar a pasar, un accidente, una enfermedad incapacitante, o inclusive si yo llegara a faltar en el hogar, si yo llegara a faltar, ¿qué personas van a cubrir esos gastos? Le voy a dejar a mi familia la responsabilidad de cubrir aquello que no se alcanzó a cubrir, por ejemplo, parte de la hipoteca de mi casa o las deudas que tengo con mi vehículo o otro tipo de cosas. O si ya he podido consolidar todas mis deudas y cerrarlas totalmente, probablemente yo quisiera dejar algo para que aquellos a quienes más amo también sigan teniendo con unos recursos y sigan construyendo sus sueños. Una persona, para el ejemplo que aparece aquí,
de 45 años podría elegir una protección de 100.000, pero como le digo, puede elegir cualquier otro tipo de protección, 100.000, 200.000, 300.000, lo que necesite dependiendo del análisis que se haga en ese momento. Existen instrumentos financieros de protección financiera y este está proyectado con una de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Diría, mira, yo te puedo proteger de esos 100.000 mañana mismo, una vez que tu póliza sea aceptada, mañana mismo te puedo proteger con $100.000. Es decir, que una vez que tu póliza de protección, ese instrumento financiero de protección, esté aceptado, si algo pasara mañana y está entre las características de protección, llámese que te diagnosticaron la enfermedad de la que hablábamos o que si llegaras a faltar, tus beneficiarios van a recibir 100.000. ¿De acuerdo? Entonces, es una protección que vamos a recibir de manera inmediata. Pero además de eso, este instrumento financiero va a permitir que de esos 119 mensuales que la persona va a apartar para poder contar con esta protección, vaya siendo una reserva para un ahorro que también va creciendo de acuerdo al índice del mercado. Quiere decir que esta persona, durante un tiempo, por ejemplo, a los 45 años, habiendo hecho los pagos continuos y manteniendo el instrumento financiero al día, a los 55 años tiene un cash value, es decir, un ahorro que puede utilizar de $12.270. Y si lo hace a los 65 años, tendría un ahorro de 36.604. Y si lo hace a los 75, tiene un ahorro de 79.000. Pero cada uno de estos valores a los cuales estoy haciendo referencia son más el monto de la protección que tengo. Nos vamos a dar cuenta que en algún momento, y tal como lo muestra la gráfica, que espero que se esté viendo, la gráfica nos dice que hay un momento en donde lo que yo ingreso, el ingreso que aporto, ¿cierto? La inversión que realizo para mi protección y ahorro se mantiene en una línea muy diferente al crecimiento que tiene el excedente de ese dinero. Una parte va para la protección, otra parte va para el crecimiento. Entonces, como lo podemos ver en la tabla, en esta persona, para el ejemplo de esta persona, a los 55 años ha invertido $14.280 en su protección y ahorro, pero tiene disponibles un cash value disponible de 12.270, es decir, durante esos 10 años únicamente ha aportado casi invertido para tener una protección de 100.000 y llegar a este ahorro. Y si nos damos cuenta, a los 65 años, el valor del cash value es superior al valor que yo he invertido para mantener este instrumento financiero vigente. A los 65 años, esta persona ha invertido para su protección y ahorro 28.560, pero tiene disponible 36.604, que además de eso, no solo los tiene disponibles, sino que tiene dos opciones. Uno, retirarlo. Solo a la compañía aseguradora se le dice quiero retirar mi cash value porque lo necesito, quiero pagar la universidad de mi hijo, quiero comprar un carro, quiero hacer una inversión y lo retira. O lo puede utilizar como una cuenta de préstamo en donde yo mismo me presto del dinero, genero unos intereses, pero ese interés va para mi propia cuenta de ahorro. Entonces, el dinero va a seguir creciendo. Este instrumento financiero se conoce en Estados Unidos como una Index Universal Life, una IUL, y puede ser un instrumento adecuado para usted. Si está pensando en protección de futuro, que yo una vez que me acepten y que sea asegurable, porque ese es un concepto muy importante, que yo sea asegurable, desde el siguiente día en que sea asegurable, la protección está garantizada, el valor de protección está garantizado. Y mientras yo continúe teniendo vigente este instrumento, va creciendo este valor de ahorro que en algún momento llega a superar el mismo aporte o el mismo valor, por decirlo de alguna manera, que yo he pagado para tener esta protección. Por eso algunos autores expertos en el tema financiero dicen, este es el instrumento que cambia
centavos por dólar, porque va a llegar un momento en donde el crecimiento del dinero va a superar la inversión que he hecho para tener la misma protección y contablemente, si hacemos los valores, en realidad estamos dando centavos para recibir dólares. Claro, tenemos que hacer la proyección de acuerdo a tu género, masculino o femenino, de acuerdo a tu edad y de acuerdo a tu condición de salud, porque para poder acceder a este instrumento debes ser una persona asegurable. Infortunadamente, en mi actividad como asesor financiero en el área de seguros, certificado y licenciado por el estado de Texas, hemos tenido que ver personas que quieren tomar la decisión, pero ya no son asegurables. ¿Por qué? Porque hay unas políticas de asegurabilidad que tienen las compañías que manejan este tipo de instrumentos financieros y a veces esa decisión la tomamos cuando ya las condiciones de asegurabilidad no se dan para mí. No se dan porque definitivamente por políticas de las compañías ya no puedo ser asegurable o en caso de que la compañía acepte el riesgo, entonces el monto de inversión ya va a ser muy alto, ya no van a ser 119 sino 300, 350 o 400 y esto ya se puede salir un poco del presupuesto que tiene la persona. Entonces, la edad también es importante en estas estrategias de protección y ahorro, pero el concepto de asegurabilidad va a marcar la diferencia. Hay personas que por su situación de salud, por ejemplo, aún teniendo 20 años, ya no son asegurables. Hay personas cuyos diagnósticos de cierto tipo de enfermedades que las compañías expertas en asegurabilidad dicen ya no te podemos asegurar o si asumimos la asegurabilidad, pues evidentemente el costo financiero para ti pues va a ser muy alto. ¿Qué pasa si esta persona no tiene 45 años? Quiero que veamos un poco las cifras y las retengamos un poco en la memoria estas cifras que aparecen aquí de 12.000, 36.000, 79.000. ¿Qué pasa si esta persona tiene 20 años y quiere asegurarse por los mismos 100.000? Dese cuenta cómo los valores cambian de una manera especial, porque ya no va a pagar los 119, sino para tener la misma protección de 100.000, solo necesita $39 al mes para poder estar asegurado por 100.000 y además de eso que su cash value vaya creciendo. Es posible que elija, porque está muy joven aún y de pronto dentro de su presupuesto puede incluir en su plan de protección más de 39.000, destinar más de 39.000. Puede decir, yo quisiera una protección, voy a dar un ejemplo, de $500.000 de dólares. A ver, aquí no me está dando la cifra, me está generando un error el sistema, no me lo está permitiendo. Pero esta persona, lo que va a pasar con esta persona es que a la misma edad, si comparamos el de 20 y el de 40, por la misma protección, esta persona es posible que pague 2 y 3 veces más por la misma protección y el crecimiento de su dinero va a ser diferente. ¿En dónde está la diferencia? En la edad. En el momento en que tomó la decisión para tener protección, aunque la protección la podemos tomar inclusive hasta los 65 y hay algunas compañías que inclusive aceptan hasta los 70 años para tener algún tipo de protección. Estamos hablando, para concluir, dos valores. El de protección, que siempre es garantizado y lo vamos a recibir en vida en caso de que algo me llegara a pasar y yo ya no tenga posibilidades de generar ingresos. ¿Quién va a reemplazar esos ingresos? Pues entonces la transferencia de riesgo lo hacemos a una compañía que dice, cuando eso pase, yo voy a asumir el riesgo de que tú dejes de percibir ingresos. Ahora, si no estamos hablando de una enfermedad incapacitante que ya no me permite a mí obtener ingresos, sino hablamos, por ejemplo, de muerte, pues ese dinero garantizado va para tu familia. Entonces, ese valor es garantizado. Pero además de eso, el crecimiento que va teniendo este valor de, que tú vas a destinar para tu protección es un valor que no queda muerto, sino que va creciendo y un porcentaje de él va generando un valor, ¿sí? Que se va convirtiendo en tu fondo.
de ahorro, en tu fondo de inversión que lo puedes utilizar para muchas cosas. En una persona, una protección de 20 años, una protección puede costar 39, pero para una persona de 45 ya cuesta 119 la inversión, o para una persona de 55 ya cuesta 210. La misma protección de 100.000 y los valores pues, van a cambiar. Entonces es importante que nuestros hijos, que están jóvenes, les demos a conocer estos instrumentos financieros. Empecemos a hablarles de los conceptos de asegurabilidad, de ahora que somos asegurables. Les empecemos a hablar de lo que es crear fondos, ¿cierto? Que me permitan tener una seguridad financiera futura, y que empecemos a cultivar esa cultura de la inversión y del ahorro, pues porque esto va a impactar definitivamente el nivel y calidad de vida de todos, de todos nosotros quienes vamos a iniciar. Son temas que debemos tocar en familia. Nosotros dictamos seminarios y hacemos este tipo de ejercicios en su casa. Usted puede reunir a su familia y vamos allí a su casa. O si quiere una reunión con su familia y sus amigos, vamos y hacemos la proyección y miramos cuáles son las mejores opciones y empezamos a generar ese comportamiento financiero saludable, ojalá desde temprana edad. Si usted tiene personas en su empresa y ellos no son de los que se preocupan aún de su futuro y no conocen este tipo de instrumentos financieros, y cómo estos podrían cambiar su futuro, nosotros vamos a su empresa y hacemos una proyección con el simulador propio de cada compañía y adaptamos planes. Y es más, para los empresarios, quisiera decirles que este tipo de estrategias de protección, este tipo de estrategias de protección, lo podemos tener a nivel empresarial. Muchas empresas pueden ofrecerle a sus empleados estos planes de protección y a la vez que ofrecen los planes de protección, pues pueden hacer un proceso de deducción de impuestos. Nosotros podemos decirle cuál es la estrategia y podemos sentarnos con toda el área financiera de su compañía para decirles cómo usted puede implementar estrategias de retención, de atracción y retención del talento humano, de su mejor talento humano, con instrumentos financieros que van a hacer que marquen la diferencia. Que una persona no tome la decisión de irse de su compañía únicamente por dinero presente, futuro, que no va a marcar como una gran diferencia dentro de su riqueza personal, pero sí van a marcar una gran diferencia en su seguro financiero futuro. Entonces, cuando una compañía le ofrece a una persona promedio de 30 años, que es un empleado clave, y le digo, mire, yo voy a aportar $40, punto 80 mensuales para que tú sigas con nosotros y tú a cambio vas a tener una protección en caso de que tengas alguna situación de enfermedad, de incapacidad o muerte, tu familia va a recibir un determinado valor y además de eso tú si llega a una determinada edad, vas a tener un dinero disponible. Y todo esto con posibilidades de deducción de impuestos para las compañías, para las empresas. Si estás interesado, tú como empresario, como emprendedor, en ver cómo aplicar este tipo de estrategias para su compañía, estamos dispuestos pues a ir a su compañía y poderle presentar este tipo de soluciones financieras y que tienen que ver con pensar en el bienestar financiero presente y futuro de su equipo de trabajo. Pero si queremos hacerlo a nivel familiar, porque queremos que nuestros hijos creen los fondos de reserva para su seguridad financiera futura o que ya estén protegidos, porque aunque estén joven, igual tienen los mismos riesgos, pues lo podemos hacer a nivel familiar. Podemos reunirnos en multifamiliares, podemos reunirnos en diferentes partes. Invítenos y nosotros estamos dispuestos a escucharlos y ofrecerles las mejores herramientas y las mejores alternativas. Claro, cada persona, cada empresa se hace el análisis financiero adecuado. Tenemos un correo de contacto. Voy a ver si lo puedo escribir aquí en el chat, que es info arroba guía Colombia USA.com.
Los invito para que a ese correo electrónico nos puedan escribir y nos puedan invitar para que vayamos a su casa, para que hablemos contigo, para que hablemos con tu familia, para que hablemos con tu hijo, para que hablemos con tu familiar y miremos cuál es el instrumento financiero que más se adecuaría a sus necesidades, siempre pensando en esas opciones de bienestar financiero actual, presente y futuro para su familia. Esa es una campaña que se está extendiendo en toda la nación. Es un llamado, ya muchas instituciones financieras están llamando para que esta educación financiera forme parte de los planes en las escuelas, en las empresas, en las familias, porque debemos prepararnos para algo que anteriormente, entre comillas, alguien lo entendía como un lujo, pero ahora es una necesidad y es una educación fundamental que debemos todos tener. Educación para el bienestar financiero futuro, para que empecemos a incorporar comportamientos y hábitos de vida financiera saludable y empecemos a manejar muchos conceptos que van a traer pues bienestar, felicidad, prosperidad para muchas personas, para muchas familias y para muchas empresas. Entonces, es parte de nuestra campaña, es parte de nuestro aporte y esperamos que entren en contacto con nosotros y que nosotros les podamos seguir aportando y les sigamos seguir ayudando. En los encuentros de Guía Colombia, como el que tuvimos el pasado sábado, pues hicimos un ejercicio del código financiero, de construcción de ese código financiero y las personas se fueron con un conocimiento que lo debemos continuar, porque ahora conozco mi código financiero futuro y sé cuánto necesito para mi protección, qué ingresos necesito, cuál es el crecimiento que espero y al final cómo espero que sea mi futuro financiero para mí y para toda mi familia. Quiero aprovechar la presencia de Luisa que está aquí para agradecerle el apoyo que siguen dando al programa Guía Colombia. Seguimos creciendo, siguen creciendo las personas y compañías que se siguen uniendo a este programa Guía Colombia. Estamos muy felices y cada vez que podemos tocar a una familia, que podemos tocar a una persona y podemos aportarle para que las decisiones que tomen su vida lo impacten positivamente, pues sentimos que estamos cumpliendo con nuestro propósito. Luisa, muchas gracias. En nombre mío, en nombre de todo el equipo de Colombia, al Consulado General, gracias. Al programa que tú diriges, gracias por todo ese apoyo pues siempre nos han ofrecido. Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Para nosotros es de verdad un placer ver cada miércoles. Obviamente hemos tenido como un break por el evento del sábado pasado, que aprovecho el momento para felicitarlos, para agradecer desde el consulado la gestión. Yo sé que nosotros como también hacemos todos estos eventos en el consulado, yo sé todo lo que hay detrás, toda la logística, la preparación y la convocatoria que eso exige. Así que muchísimas gracias a ti y a todos los que te colaboraron en eso. Nosotros también, pues, como toca hacer diferentes o impactar diferentes comunidades, entonces obviamente tenemos otros compromisos, pero siempre estamos pendientes y de verdad agradecemos muchísimo tu gestión, Oscar, de verdad, el compromiso y a las personas que se conectan, obviamente, que tienen todo este entusiasmo de aprender, de estar conectados con toda esta información que siempre va a ser muy útil para todos. Entonces, pues cualquier duda que tengan, nosotros siempre estamos disponibles para esclarecer cualquier inquietud que tengan, o incluso estuvimos atendiendo a una persona en el consulado por un tema, por un trámite consular, la invitamos para ser parte del proyecto y así hacemos todos los días, invitamos a las personas, eso es voz a voz. Así que agradecemos nuevamente a ti, a tu esposa, a todos los que han colaborado, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu gestión. Ok, no a ti, Luisa, muchas gracias. Un saludo especial para el señor cónsul, para Jorge, un gran abrazo y también para ti. Y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles va a estar con nosotros la doctora Tairín, una experta en defensa criminal con un tema muy interesante y que ojalá los padres asistan con sus hijos porque son temas que muchas familias han tenido que padecer y como decimos con la doctora Tairín, no queremos contar esas historias, pero para no contarlas, pues tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos y que tienen que ver con eh,
el cómo prevenir accidentes y cómo vernos involucrados en situaciones penales, judiciales, bien complicadas, cuando no somos responsables con el consumo de la droga o el alcohol. La doctora Tairín fue fiscal, ha recibido varios premios por su gestión y ahora está trabajando en favor de la comunidad y bueno, los invitamos porque va a estar con nosotros el próximo miércoles. Para todos ustedes, un gran abrazo, una feliz noche, esperamos su comunicación y bueno, esperamos haber dejado una semilla de conocimiento y un interés por tomar acción con respecto a nuestro bienestar financiero. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias.